Hoy, cuando se cumplen 2 años de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que marcaron un punto de inflexión en la crisis política venezolana, crece la expectativa sobre el inicio en solo unos días, el sábado 1 de agosto, de la mesa de trabajo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y representantes del régimen venezolano, un proceso que busca sentar las bases de una transición política y abrir el camino hacia la reinstitucionalización del país. Aunque María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia dejaron claro este fin de semana que no participaron en el diseño, la construcción ni el funcionamiento de esta instancia, también señalaron que no serán un obstáculo para ninguna iniciativa que contribuya a una salida democrática. ¿Tiene esta mesa posibilidades reales de producir avances concretos? Lo conversamos de inmediato con Osvaldo Ramírez, analista político y director de ORC Consultores. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jessica. Pues esta iniciativa empieza sin consenso en las fuerzas democráticas venezolanas. Al menos eso ha quedado evidenciado con este comunicado que se publicó hace algunas horas por parte de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, en el que de alguna manera se desmarcan de lo que ha sido el diseño y la construcción de esta iniciativa. Han dicho que no van a obstaculizar de ninguna manera el camino que pueda lograrse una salida democrática, pero que van a estar muy atentos y vigilando el cumplimiento de elementos concretos, ¿no? de logros concretos. El que se inicie sin este consenso, ¿qué posibilidades le da para que tenga unos resultados efectivos, resultados que se esperan dentro y fuera del país? Sí, mira, lo primero entender que, al menos en nuestro último estudio, justo antes de los terremotos, 16 de junio terminó, cerca de 40% estaba de acuerdo con que hubiera un proceso de negociación en Venezuela. ¿Okay? Es importante entender que justamente en esos días previos se había realizado en Panamá una especie de encerrona en la cual sale un documento que habla de un acuerdo nacional, de un gran acuerdo nacional y que habla de una negociación conducida por María Corina Machado, y además también en días previos se había dado esa reunión entre Jorge Rodríguez y Dinora Figuera, en el cual se marcaba sin fecha en ese momento el comienzo de un proceso de negociación eventual entre la Asamblea del 2015 y la Asamblea del 2025, tratando quizás, a palabras más, palabras menos, por parte de voceros norteamericanos, de generar una hoja de ruta para comenzar un proceso de transición en el país. ¿Qué se aspira? Ahí hay una realidad. La primera realidad es el proceso de reinstitucionalización del país, en donde quizás el punto principal pasa a ser todo lo ligado al electoral. No basta tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. Aquí estamos hablando de el retorno de los partidos políticos a sus legítimos dueños. Aquí estamos hablando de la posibilidad cierta de que otros partidos puedan participar, como es el caso más evidente, el de 20 Venezuela, partido de María Corina Machado, que no es un partido formal. La posibilidad del voto del venezolano en el exterior. Al menos 4,5, 5 millones de personas son potenciales votantes y tendrías que establecer mecanismos para que esa persona pueda ejercer su voto, sobre todo en una dinámica nacional, y también pensando en lo que puede ser la representación parlamentaria de ese venezolano en el exterior, y elementos ligados a la depuración del registro electoral, a la sustitución de Exclé como compañía que había estado participando previamente en los procesos electorales, y la generación de una licitación, de una veeduría por parte de la comunidad internacional para efectos de tener en Venezuela una primera elección libre, justa y transparente. O quizás la duda de muchos puede ser si tienes una elección parlamentaria primero o si tienes directamente una elección presidencial o una multielección. Ahora, El otro elemento, sí. No, adelante, adelante. Disculpa, No, te continúa. escucho, te escucho. Digamos, una serie o muchos elementos que atender para construir unas condiciones que permitan realizar unas elecciones democráticas. Has enumerado varios de ellos en buena medida. En caso de que este mecanismo avance y que logre al final de este año mostrar resultados concretos como se aspira, hacia el año que viene,
cuál podría ser una fecha para la realización de elecciones, si puede ser el próximo año, porque desde acá de los Estados Unidos hemos escuchado, por ejemplo, algunos, al senador, por ejemplo, Bernie Moreno, decir que 24 de julio de 2027 podría ser una fecha, aunque en este momento el presidente Donald Trump señala que las condiciones no están dadas en Venezuela para unas elecciones. ¿Se pueden construir en este año que está por delante? Mira, sí, yo creo que justamente eso es parte de lo aspirable de esa hoja de ruta, de esa negociación potencial. Hay otro elemento, parte de esos elementos de esa negociación es la liberación de presos políticos. Parte del importante es poder avanzar en un proceso donde haya realmente libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de asociación, entre otros factores. Ahora, creo que puede haber pequeñas señales tempranas en esta ruta que arranca 1 de agosto, en una negociación que por lo que se conoce hasta ahora no va a ser en territorio venezolano, sino que va a ser conducida por miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional 2015, el entendimiento de que si hubiera un proceso electoral, y acá la administración Trump dice que, bueno, no están dadas las condiciones en este momento, otros comienzan a poner fechas probables. Yo creo que uno de los resultados tangibles es tratar de ver cómo al final máximo del primer cuatrimestre del año tú pudieras tener un proceso electoral, entendiendo que yo creo que es fundamental el proceso de reinstitucionalización de del sistema electoral puede tomarte este año si es que efectivamente ese es el primer resultado de esta negociación. Yo creo que también además hoy lo que estamos teniendo en el sistema, al menos narrativo y de organización política, es realmente ver hasta cuánto puede durar el capital político de María Corina Machado y de su partido, ¿ok? Si hoy hubiera una elección espontánea, esta respuesta, María Corina obtiene al menos 6 de cada 10 votos. El oficialismo obtiene 1 de cada 10 votos, 10%. Y otras fuerzas prácticamente quedan disminuidas, no existen, porque lo que termina allí dominando es la gente que te dice, no sé todavía por quién votar si es que eventualmente hay una elección ahora. Eh, la luna de miel con los Estados Unidos continúa sobre 70% de confianza en el órgano, en este país, conduciendo este tutelaje que hemos visto en estos momentos. Y quizás aquí tienes de nuevo las capas que no hemos conversado, pero que son la capa de la reconstrucción por el terremoto, la capa de la renegociación de la deuda externa venezolana, la capa de la inversión extranjera y de las inversiones, particularmente en el sector energético, en el sector minero, y la capa más importante, ese venezolano de a pie que te dice, no me alcanza el dinero, necesito un país que me dé condiciones para vivir. Entonces, la gran pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto puedo esperar en el marco de un proceso de negociación política que conduzca a una transición en la resolución de los aspectos que terminan siendo primordiales para el venezolano, que están atados a la economía primordialmente, entendiendo que para que la economía sea sostenible en el tiempo, necesitas de la mano un gobierno que sea legítimo y unas instituciones que sean electas, ¿ok? De forma libre y justa y que te den la garantía de sostenibilidad en el tiempo, tanto para el inversionista como el ciudadano de a pie. Ahora, está claro que María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no van a participar en esta iniciativa concreta de esta mesa de trabajo, pero se ha advertido que su participación en una reinstitucionalización del país y también en una transición es fundamental. Se hizo incluso desde acá de los Estados Unidos por parte del secretario de Estado Marco Rubio. Un eventual regreso de María Corina Machado a Venezuela, en paralelo al avance de esta mesa de trabajo, ¿cómo incidiría en este proceso de transición en la nación? Mira, bueno, su primer rol es prácticamente ese deseo de gente de votar por ella, lograr manifestarlo en organización política, lograr manifestarlo y articularlo en función de un gran movimiento nacional. Lo segundo es entender que solo no puedes. O sea, ¿a qué me refiero con solo no puedes? Y lo extraigo esto del documento de ese acuerdo de Panamá. Tú necesitas articular fuerzas con otros sectores de cara a lo que implica el entendimiento de la sociedad, de las ONGs,
de la iglesia evangélica, la iglesia católica, por supuesto, de los empresarios que están dentro del terreno, de las universidades, de la academia. O sea, tú necesitas volver a generar un proceso de tejido social lo suficientemente sólido para que tus ideas y tu plan pueda ser sostenible en el tiempo, sobre todo en el momento en que puedas medirte electoralmente. ¿Ok? Eh, Ahora, si aquí vamos a un proceso, y hablo de una hipótesis de trabajo, que te lleve o que te conduzca a que una elección presidencial no es la primera elección que vas a tener, Ujú. sino es una elección posterior, bueno, ¿cómo puedes aguantar con tu capital político actual para efectos de brindarle al país las mejores opciones de ideas, sobre todo para entender que la reconstrucción de Venezuela pasa por políticas de Mm, Estado y pasa por un elemento fundamental que es eh, que cómo tus ideas son absorbidas antes de que tú seas gobierno, porque es ujú. complicado esa reconstrucción, entender que si tú no eres quien detenta la política pública, quien la diseña, es bastante poco probable que pueda efectivamente incidir. Entonces, no es suficiente incidir en la opinión pública, Ujú. no es suficiente contar con el favor de la gente. Al final del día, necesitas construir un movimiento lo suficientemente fuerte para que en diferentes aspectos de la sociedad esas ideas puedan materializarse antes de que haya un evento electoral.